Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Página Abierta. El día de hoy nuestro invitado es Eduardo Herrera Velarde. Él es abogado y autor del libro titulado El cerebro corrupto, la ley detrás de la ley. Este es un libro que ha sido escrito en un tono confesional y revela un poco todo el sistema de la corrupción en el Poder Judicial de nuestro país, ¿no? De una manera bastante descarnada, hay que decirlo, él empieza a describir algunas situaciones sobre cómo, por ejemplo, algunos jueces, algunos fiscales, algunos abogados, algunos policías, no todos, por cierto, eso hay que remarcarlo, entran a este juego de conseguir expedientes, agilizar trámites, etcétera, por un sistema también complicado de códigos y tarifarios específicos, ¿no? Entonces, este libro, bueno, ha dado mucho que hablar. Es más, ha sido todo un éxito de ventas, está ya en la segunda edición. Así que vamos a conversar con su autor sobre estos temas y vamos a darle la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la ley detrás de la ley, ¿no? Es un poco, tú has vivido de primera mano toda esta situación. Así que creo que podrías decirnos exactamente de qué está hecho el ADN de la corrupción. Bueno, la corrupción implica más que un acto de soborno. Existen muchas modalidades de corrupción. En el caso concreto del sistema de justicia, lo que sucede es que la corrupción está esperando pasivamente a que los defectos del sistema se traduzcan en una necesidad. Entonces, como no tenemos un sistema predictible, justo, eficaz, rápido, la corrupción se manifiesta como una ayuda para que la persona que necesita justicia lo haga. Y a veces se paga para tener la razón incluso. Entonces llegan ese tipo de contradicciones que al final son aprovechadas por todos estos personajes que tienen un hilo conductor que es económico, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál crees que sea el credo fundamental de la corrupción? ¿Es solamente el dinero, también el poder? Es una mezcla de dinero y poder, porque sin duda alguna no solamente es dinero puro. La situación de poder tener la justicia en tus manos y cambiar el destino de una persona es algo que llena de mucho poder, y eso huelga decirlo con mayor profundidad porque los hechos evidentes saltan a la vista, como magistrados que antes eran todopoderosos ahora pues están en una situación de investigación, y eso determina pues un antes y un después, cuando tenías poder o cuando no tenías poder, ¿no? Creo que uno de los atractivos más fundamentales de tu libro es que precisamente estás hablando sobre hechos reales, ¿no? O sea, no es un libro de ficción, estás describiendo prácticas que lamentablemente a veces son comunes dentro del sistema judicial, ¿no? Entonces, eso hace que el libro obviamente tenga una carga muy fuerte. Lo fundamental es que, bueno, no se toca nombres propios, está escrito, como tú mismo lo has dicho, en una situación atemporal. Pero me gustaría indagar exactamente cuál es el impulso o el objetivo que te llevó a escribir este libro. Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. Sí, muchas personas me la han hecho siempre. Yo tomé la decisión de retirarme hace 5 años del litigio, porque veía que esto era impracticable, era una forma de no poder seguir. Seguramente era gente que hablaba... Hay un hartazgo también, ¿no? Es el límite cuando uno llega a una edad de reflexión, que fue mi caso. Dije, bueno, ¿puedo seguir con esto o no? Y decidí no hacerlo. Y la coherencia me marca decir, ok, voy a escribir sobre lo que he pasado, y no solamente para denunciarlo, graficarlo, sino también para intentar hacer algo después, porque he huido del sistema, pero la idea es tratar de reformar el sistema desde fuera. Claro, de alguna manera tú has estado metido dentro del sistema y has logrado salir
y has vivido para contarlo. Exactamente, estoy vivo aún. Y digamos, es un acto mediana de cobardía también porque he huido, ha sido una huida. Sin embargo, creo que es muy difícil cambiar desde dentro por los conflictos de interés. Tú verás que ningún abogado sale a denunciar esto porque inmediatamente no vuelve a ganar nunca más. Comprenderás que ahora en la policía, en la fiscalía no me quieren mucho, ¿no? Así es. Los abogados tampoco. Bueno, es parte de la apuesta, pues, ¿no? ¿Pero tú crees que es posible cambiar el sistema? Sin duda alguna. El asunto es quién lo cambia. Porque claramente el sistema no quiere autorreformarse. Eso ya está probado y es casi evidente. Una misma persona no se cambia sin ayuda. Entonces aquí hay que jugar un poco con el orden constitucional, en el sentido de decir, ok, ¿quién tiene la posibilidad de cambiar este sistema? ¿No? Porque vivimos en una autonomía que se ha vuelto autarquía y el gobernante, siempre cualquiera, tiene el temor de decir, oye, cambio o no cambio, porque después van a pensar que estoy, digamos, comportándome como una persona que vulnera el orden constitucional. Claro. Ese es el gran drama de la reforma de justicia en el Perú. Y nadie se atreve a tocarla porque inmediatamente el sistema salta y dice, tú no me puedes tocar, solamente yo, y yo no me toco. Entonces, yo creo que hay que construir algo consensuado y que implica una colaboración entre varios órganos del Estado a la vez. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, se ha creado como una especie de círculo vicioso, sí, pero ¿por dónde romperlo, no? Yo siempre he pensado que esto trata de construir estructuras paralelas, ¿no? Por ejemplo, en principio, ver que esto es un sistema. El sistema empieza con la policía y termina con el Instituto Nacional Penitenciario. Esa es la cadena, ¿no? Ahora, ya viéndolo así, no solamente Poder Judicial, porque siempre se habla de Poder Judicial, no, es toda una cadena. Y en ese sentido es crear estructuras paralelas. Por ejemplo, una policía que se dedique a investigación, una policía encofrada, bien pagada, nueva. Porque, por ejemplo, yendo al caso del Poder Judicial, el Poder Judicial va a ser casi imposible cambiarlo si es que no se crea una estructura nueva, paralela, que, por ejemplo, absorba casos de alimentos, violencia familiar, pensiones laborales, etcétera, etcétera. Y ese modelo nuevo absorba los casos nuevos y el otro muera. Eso es lo que tiene que pasar, porque si no, el sistema va a ser... es prácticamente levantar pues un piso y ver qué hay adentro, hay problemas laborales, es muy difícil. Claro, eso es lo que propones casi en la parte final del libro, ¿no? Hay una propuesta muy clara y además más extendida de lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Yo hace poco leía unas estadísticas publicadas por el Instituto de Estudios Peruanos y decía que el 63% de los peruanos confiesa haber participado en un acto de corrupción y un 43% confiesa haber sido testigo de un acto de corrupción, pero que no ha hecho absolutamente nada frente a eso, ¿no? Entonces, y en la introducción del libro se habla de que, bueno, esto ya se ha institucionalizado, ¿no? Y al ser una institución, se convierte en una práctica que a veces a la gente ya no le sorprende, ¿no? Entonces, ¿qué debemos aprender de esa realidad? Y yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia son dos cosas, que es lo que siempre trato de decir. Uno, que la corrupción hay que mirarse al espejo para ver en qué forma nosotros, o activa o pasivamente, somos protagonistas de la corrupción. Porque el fenómeno de la corrupción siempre te lleva a juzgar al otro, ¿no? Yo no soy, es él, por lo tanto creo distancia, no es mi problema. Ese es el primer asunto. Tomar constancia de cuál es nuestro rol como corruptores activos o pasivos. Y lo segundo es básicamente entender que esto requiere de un cambio 24/7. Porque si nosotros no comisionamos a alguien que se encargue y lidere esto no lo va a cambiar nadie. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, concretamente hablando, implica un problema que no le preocupa a casi nadie. ¿Por qué? Tú tienes un problema y ¿qué es lo que quieres? Salir del problema rápido y la mejor solución. El de atrás no te interesa. El de adelante no te interesa tu problema. Y en ese dilema haces lo que tienes que hacer para salir. Entonces, ¿quién se afecta? El sistema. Tú sales, no te interesa. A quienes les debe interesar, viven del sistema. Concretamente los abogados, los jueces, los malos policías viven del sistema, entonces no les interesa cambiar. Esto tiene que ser una gesta 24/7. Y además, la reforma, aparte de eso, tiene que crear ciertas competencias. Yo siempre he hablado que la justicia de paz
es un excelente mecanismo que tiene una aceptación de 90% para arriba y no se usa. Es una justicia cercana al alcance que puede resolver problemas muy rápido. Ahora, desde tu experiencia, ¿no? Cuando estabas en este tipo de situaciones, hay algunos casos que se vuelven mediáticos, ¿no? O sea, se involucran los medios de comunicación. ¿Crees que esa interferencia de los medios de comunicación ayuda un poco a frenar esos niveles de corrupción, o sencillamente la gente como que se retrotrae un poco y después...? No, yo creo que la corrupción está impermeabilizada respecto a los medios, ¿no? Lo que tiene que hacerse se hace. Y en relación con los medios puede presentarse un sesgo incluso, porque el juez ya no resuelve en torno al expediente, resuelve en torno a lo que dice la opinión pública. Y ese es otro problema del sistema, porque no todo es corrupción, hay sesgos. Hay jueces que resuelven en torno a lo que van a decir la opinión pública y cómo me van a juzgar a mí como juez. Claro. Entonces resuelvo la opción más popular. Y eso también es un problema del sistema, ¿no? Entonces, y hablando concretamente de corrupción, lo que hace la corrupción es poner, o sea, la prensa pone luces, pero cuando las luces se han ido y hay otro escándalo, que es lo que suele pasar, queda cancha libre para una práctica corrupta, ¿no? Bueno, pero finalmente, ¿crees que hay esperanza? O sea, lo mencionas, ¿no? Sí. La reflexión que haces al final es bastante positiva, ¿no? Porque uno leyéndolo claro, experimenta esa sensación de indignación, ¿no? Pero también educa un poco todo lo que escribes, porque efectivamente uno entiende la necesidad de ciertos valores, de inculcar ciertos valores, ¿no? Pero bueno, volvamos a la situación, o sea, ¿hay esperanza, crees que Sin duda alguna, sin duda alguna. El asunto es que hay que empezar ya. Vivimos procrastinando la reforma de la justicia hace N años. Y lo que intenta hacer el libro, aparte de comunicar una realidad, es cambiar un estado de las cosas. Porque es incendiar, es ser polémico, es decir, esto hay que cambiarlo ya. Ya estamos, es como la educación. Seguimos postergando la gran reforma educativa, que sea por pedacitos y por coyunturas. El sistema de justicia reacciona igual. ¿Cuánto hay un problema? Se declara en emergencia el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial se declara en emergencia. Pasa un tiempo y ya se olvidaron. Bueno, finalmente, ¿qué mensajes les dejarías a los estudiantes de Derecho? ¿No? Hay muchos que entran con la ilusión de efectivamente hacer justicia. Yo creo que es momento de un quiebre en la práctica del derecho de litigio, al menos. El litigio es un arte, y los que hemos sucumbido a una práctica como esta, hemos optado por el facilismo de no llevar a cabo el arte de litigar. La estrategia de litigar implica usar herramientas dentro de un concepto ético. Entonces, yo lo que diría a los estudiantes es no se rindan ante el facilismo ni al éxito malentendido, que es agarrar el dinero y ganar a como dé lugar. Se ganará, se perderá, hay que saber aceptar, porque eso es parte del Estado de Derecho. Y pensaría que lo que tienen que hacer los jóvenes es cambiar este sistema, con ayuda de interferencias positivas, externas, que debemos hacer la gente de nuestra generación, que somos los responsables de que esto suceda. Definitivamente, yo comparto contigo ese mensaje final de esperanza, así que no vamos a perder de vista a ver qué sucede en el futuro, ¿no? Has hecho propuestas muy puntuales ahí, y espero que desde las consultorías que estás haciendo ahora a determinadas empresas precisamente para evitar actos de corrupción pueda haber un cambio más notable y todo eso. Sí. Eduardo, te agradezco mucho muchas gracias, por favor, por tu presencia. Creo que ha sido muy aleccionadora y bueno, esperamos que las cosas sigan saliendo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ustedes, amigos, nos vemos entonces en la próxima edición de Página Abierta. Hasta pronto.